Bienvenidos a la Iglesia Viña de Evanston en línea. Me llamo Carrie Orrick y tengo el privilegio de dar el mensaje para hoy. Hace unos meses comencé una serie sobre el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. En estos tiempos de cuarentena, distancia social, tenemos mucho en común con las personas del día de Santiago. Santiago era el medio hermano de Jesús, o sea, el hijo de María y José, y era un líder en la iglesia en Jerusalén. Durante el tiempo cuando Esteban fue martirizado, el evento catastrófico que causó a muchos judeocristianos griego hablantes huirse de Jerusalén era esto, el martirio de Esteban. Era un tiempo de persecución muy fuerte en la historia de la iglesia cristiana. Y la Biblia nos dice en Hechos 11:9 que fueron dispersados durante esta persecución que hubo y viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía en Siria. Estas ciudades eran como la distancia de Chicago a Kentucky o Chicago a Ohio, por ejemplo. Santiago escribió este libro a las personas que eran congregantes con él en Jerusalén, pero ahora estaban dispersados por muchos lugares en el Medio Oriente en aquel día. ¿Qué hubieran sentido estas personas desplazadas? ¿Nostalgia? ¿Puede ser enojo? ¿Desilusión o miedo? Pues estas palabras son palabras que describen mis emociones durante esta pandemia. Unas son ciertas para ti también. ¿Has sentido nostalgia, enojo, desilusión o miedo? Escogí el tema de Santiago por eso precisamente. Podemos aprender de este libro porque las personas de cuales oyeron su mensaje al principio son personas o eran personas que en realidad tienen mucho en común con nosotros hoy en día. Dios les está hablando durante un tiempo muy difícil. Y creo que Dios nos está hablando ahora también por medio de este libro. Lo que me parece tan interesante es que el libro de Santiago no habla mucho de la trauma de las personas, viviendo en una cultura nueva, en un lugar nuevo, fuera de su confort, fuera de amistades familiares, vecinos que habían tenido. Y más que nada, el libro de Santiago habla de cómo vivir una vida recta, cómo vivir vidas ejemplares según los principios de Dios. Creo que nosotros también tenemos el llamado de vivir vidas de fe en acción durante esta pandemia. Pero, ¿cómo lo hacemos? Este sermón está titulado La gracia vence sobre el juicio. Y vamos a aprender cómo podemos vivir vidas de gracia que vence el juicio alrededor de nosotros. Hoy nos enfocamos en Santiago capítulo 2. Y les invito a buscar a sus Biblias en casa o donde sea que estén en ese momento para leer conmigo. Vamos a pasar mucho tiempo viendo capítulo 2 de Santiago. Para dar un repaso, en capítulo 1 aprendimos cómo tener fe constante y actuar con rectitud. Santiago 1:19 dice que seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar. Es un concepto tan profundo que es muy difícil mantener en acción.
En capítulo 2, Santiago sigue en el mismo ritmo y ahora habla de otro concepto de autocontrol que en nuestros tiempos es una bendición muy grande para las personas alrededor de nosotros, en nuestras comunidades en cuarentena, en nuestros vecindarios, en nuestro mundo. Entonces, les invito a abrir sus Biblias y vamos a leer Santiago 2 y comenzamos con versículo 12. Voy a brincar un poquito en Santiago 2. Y dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para que quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? El concepto de fe en acción es un concepto que se repite bastante en el Nuevo Testamento. Quiero ser claro, para ser salvo solamente tenemos que declarar con nuestros corazones y nuestras bocas que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero a la vez, si Jesús es en realidad tu Señor y Salvador, tu persona va a cambiar. Tiene que cambiar, porque Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo es de su negocio. Esto se llama la santificación. Es la parte de la vida cristiana, de verdad es un reto, pero a la vez es algo que te puede traer mucho gozo. Con Jesús como nuestro guía, llegamos a estar abiertos a actitudes y acciones nuevas. Y llegamos a punto 1 con esto. La misericordia triunfa sobre el juicio y debemos vivir este concepto. Entonces lo voy a decir otra vez. Este es punto 1. La misericordia triunfa sobre el juicio y debemos vivir este concepto. A lo mejor me preguntas, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedes vivir este concepto de misericordia triunfa sobre el juicio? Pues vamos a leer Santiago 2, versículo 1. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? La Biblia dice que no debemos favorecer más a algunas personas que a otras. ¡Qué consejo tan interesante por parte de Santiago cuando está hablando con personas en crisis! Yo hubiera pensado que hubiera dado palabras de confort, palabras de consolación alrededor del concepto de haber huido de Jerusalén. Pero Santiago les hablaba de cómo vivir bien en sus nuevos hogares. Para preparar este sermón estudié un poquito la cultura de Venecia. Y es una cultura marinera, pues están todos allí, estos lugares muy cerca del mar Mediterráneo. Y los de Fenicia viajaban por todo el mar Mediterráneo y intercambiaban productos con otras ciudades. Leí que los fenicios se aprovecharon de las ciudades más primitivas y no hacían negocios rectos con estas ciudades. Veo que Santiago está aconsejando a sus antiguos congregantes
no vivir vidas como las que adoraban a los dioses de la naturaleza. En Fenicia eran Baal y Asherah. No mostraron misericordia a personas más humildes. Para nosotros hoy, podemos aplicar la igualdad en nuestras esferas de influencia, aún estar en una pandemia, en nuestros hogares, especialmente si vivimos con familia. Debemos hacer todo posible, tratar a todos con respeto y cariño. El ejemplo que Santiago explica en Santiago 2, 1 a 4, trata de tratar gente elegante y gente humilde iguales, ofreciéndoles asientos iguales y atención igual cuando vienen de visita. Dice en versículo 5, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Sigue Santiago en Santiago 2 a usar un ejemplo de Rahab como un pobre que Dios escogió para ser rica en fe. En el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, Rahab era una ciudadana de Jericó. Dio refugio a unos espías cuando venían a Jericó para investigar cómo conquistar la ciudad. Rahab tuvo un pasado complicado. La Biblia dice que era prostituta. Es una profesión que en aquel entonces la cultura no aceptaba. Dios no la rechazó por su pasado, sino la usó grandemente para formar parte del linaje de Jesús. En Santiago 2, 25 a 26, dice así: Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Rahab no desapreció a los espías de Israel cuando vinieron. Reconoció el mover de Dios en ellos y negó su lealtad a Jericó y obedeció a lo que Dios le estaba llamando a hacer. Rahab escondió a los espías y se menciona su nombre en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:31. Fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Debemos amar a nuestro prójimo sin favorecer a algunas personas más que otras, porque si no lo hacemos, Santiago 2:9 dice que estamos pecando. Quiere decir que nuestra fe no está en acción. Como Dios Padre nos muestra a nosotros misericordia continuamente, debemos mostrar misericordia a todos alrededor de nosotros. Si juzgamos a personas y tratamos personas diferentes, nuestra fe no está en acción. Llegamos a punto 2. Debemos tratar a todos con misericordia. Debemos tratar a todos con misericordia. Esto es punto 2. Debemos tratar a todos con misericordia.
Alrededor de nosotros estamos viviendo y viendo la injusticia en acción. Puede ser que pienses que no estás involucrado en nada de eso, pero estoy segura que por medio de la oración Dios va a revelar cómo puedes tú ser un ministro de la misericordia en tu esfera de influencia. Un ejemplo de cómo ministrar la misericordia y la igualdad en nuestra esfera de influencia viene de la niñez de mi esposo, David. Mi esposo David creció en una familia cristiana en California. Sus padres hicieron un esfuerzo enorme siempre para mantener su trato igual entre sus dos hijos. Compraron la misma cantidad de regalos navideños a sus dos hijos y gastaron la misma cantidad de dinero en cada uno. Siempre. De verdad, siempre. Hasta hoy en día, a veces llega a nuestra casa una carta con dinero porque mis suegros habían dado un regalo a Daniel, su hermano mayor, quien ahora vive en Colorado, y por tal razón querían dar lo mismo a David. El espíritu de esta igualdad permanecía toda su niñez, en otras maneras también. David y Daniel, su hermano, crecieron sin ser rivales porque nunca tenían que luchar por la atención de sus padres. Su lugar era seguro. Podían crecer con corazones enteros, sin la inseguridad que viene con el desprecio. ¿Podrías brindar trato así a tus familiares, empleados, vecinos y en otras esferas de influencia que tienes? Puedo imaginar a los cristianos dispersados de Jerusalén viviendo en Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, donde la norma era juzgar y despreciar a la gente pobre o diferente. Los cristianos hubieran sido una luz en la oscuridad, mostrando su fe por medio de sus acciones hacia la gente marginada de la sociedad. Imagino que hubieran traído dignidad, restauración y pertenencia a estas personas. Hay mucho poder de sanidad interior en la pertenencia. Nuestra misericordia brindada libremente, sin preferencias, da espacio para las personas crecer y llegar a ser personas íntegras, capaces de repetir este ciclo de mostrar misericordia, no juzgar y traer más personas a una vida de dignidad y restauración. Dios nos está llamando a una vida en acción, aún en una pandemia. Que llevemos los pensamientos y punto de vista de Dios para ser Él en medio de nuestras circunstancias. Gente que a nosotros parece sucia, inmoral, peligrosa, egoísta, menos cristianos, menos tiempo con el Señor, es la gente que más necesita nuestra misericordia y amor. Puede ser que vivas con personas que te frustran. Puede ser que trabajes con personas que te frustran. No queremos mostrarles misericordia y favor, pero tenemos que tomar en cuenta Santiago 2, 18 a 20. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe,
otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien dicho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te has dado cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Concluyendo hoy, me imagino que hay 3 grupos de personas oyendo este sermón. Hay un grupo de nosotros que dice, muy bien, estoy dispuesto o dispuesta, pero no sé cómo ser un ministro de la misericordia e igualdad en mi vida. Voy a orar por ustedes. Puede ser que hay otro grupo de personas que dicen, pues yo no juzgo, esto no es para mí, yo no necesito este sermón. Voy a orar por ustedes también. Y creo que hay un tercer grupo. Yo creo que este grupo ha experimentado desprecio. Creo que hay personas escuchando hoy que pueden identificar con cómo se siente ser juzgado, excluido. Quizás en tu propia familia o quizás en tu vecindario, tu trabajo, tu escuela o más. Hay muchos ejemplos. Voy a orar por ustedes también. Entonces, yo sé que no es posible para todos, pero donde tú estés, si no te da vergüenza, les invito a abrir sus manos así. Simplemente es una postura física que muestra que nuestros corazones están dispuestos de recibir del Espíritu Santo. Voy a orar con calma para estos 3 grupos y nada más les invito a recibir. Oremos. Espíritu Santo, te invito a tu mover. Invito tu presencia alrededor de cada persona que está orando ahora. Toca, Espíritu Santo, sus mentes, sus cuerpos físicos y especialmente sus memorias. Te presento, Jesús, las personas que están dispuestas para mover y ser ministros de la paz y la misericordia y la igualdad. Y te pido, Señor, que les des ojos abiertos, corazones tiernos y valentía para actuar en sus circunstancias, Señor. Acompáñales, aumente nuestra fe, Señor, y ayúdanos a ministrar la misericordia donde quiera que estemos. Y Señor, también te pido por personas que no pueden ver dónde esto es necesario en sus vidas. Y Señor, yo te pido que nada más estés muy cercano a estas personas. Espíritu Santo, mueve en ellos para hacer una nueva conexión con Dios Padre. Para sentir tu corazón, Jesús, de compasión para otras personas. Te pido que ministres a estas personas en sueños, palabras de ánimo y que tengan un corazón abierto a tu mover donde quiera que estén. Y Jesús, te presento a aquellas personas que han sufrido desprecio y han sufrido
maybe racismo, Señor, puede ser muchas cosas, pero tú sabes cuáles son los dolores, Señor. Entonces te pido, Espíritu Santo, que llegues a las raíces del dolor. Si son raíces de nuestra infancia, juventud, adultez joven o hace una semana. Y te pido, Señor, que estas personas puedan sentir tu toque de sanidad. Limpie sus heridas emocionales. Cambie la ceniza de sus experiencias a paz. Y te pido, Señor, que cubres tus hijos y hijas con dignidad y que los muestres que ellos tienen primer lugar en tu reino. Y nada más, Dios Padre te está diciendo, eres mi hijo y hija favorecido o favorecida. Son personas creadas en mi imagen y les amo exactamente como son. Son personas valiosas, importantes, preciosas y muy amadas. En el nombre de Cristo oro. Amén. Querida iglesia, muchas gracias por pasar esta media hora juntos. Les bendigo para salir al mundo y sean la iglesia. Gracias.